Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Leal en esta encarnación. Hoy quería hablar un poco sobre la locura y el juicio, que me parece que son cosas muy difíciles de determinar hoy en día, sobre todo si tomamos las bases del viejo paradigma. Muchas veces yo les expresé como creo que los sistemas y sobre todo el de salud, sobre todo no, todos los sistemas, pero incluido el de salud, salud y salud mental, están completamente diseñados para que las personas dependan de él y no para que se sanen, ¿sí? Entonces, me parece muy importante esto en el video de la búsqueda de la verdad. Si alguno lo vio, bueno, yo puse un video de unos minutos de una conferencia de Mario Sabán en el que hablaba de que la sociedad muchas veces estaba en la locura total, o sea, totalmente perdida en los autoengaños y que muchas veces las personas que empezaban a contactar con su propia verdad y a expresarlas, se les era desplazada esta locura. Entonces, eh, quiero decir con esto que la cordura no es señal de real cordura. O sea, que estemos muy juiciosos realmente no significa que no estemos locos. Entonces, en realidad las definiciones de locura y de juicio, yo creo que tienen que ver más bien con cómo está experimentando esa persona las percepciones que está teniendo, ¿no? O sea, si eso lo experimenta como un desequilibrio o no. Ahora voy a explicar un poco más, pero es simplemente una reflexión. Yo acá hoy no estoy pretendiendo hablar de la raíz de esto porque todavía no la he encontrado eh, del todo. O sea, empiezo a hacerme unas ideas. Y con esto me refiero a que tuve la oportunidad de ver procesos y de atravesar y de ver cómo se desarrollaba brotes psicóticos en otras personas. La vida me dio la oportunidad digo oportunidad porque si bien son experiencias fuertes, aunque no sean cosas que yo haya transitado, realmente siempre tuve siempre me llamó la atención la locura, ¿no? Lo que la sociedad denomina como locura, y realmente siempre me pregunté si los locos estaban locos. Esto es algo esta pregunta me la hago desde chica y realmente una parte de mí siempre creyó que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que muchas veces la cordura, ¿no? La cordura de la sociedad es la locura total. Y para mí, por ejemplo, la pandemia fue un gran ejemplo de eso. No sé si se acuerdan de ese hombre que trató de volver a su provincia con su hija que estaba en tratamiento oncológico y tuvo que caminar 5 kilómetros con su hija en brazos porque el mundo se había creído una programación que fue impuesta por los medios. Entonces, realmente ya les digo, la cordura y la locura no están bien definidas bajo las reglas del viejo paradigma. Y claramente yo, no sé, me podría sentar enfrente de personas de la comunidad médica diciendo que estoy contactada con unos seres y claramente entraría en delirio místico. De hecho, alguna vez alguien me hizo ese comentario también. Eh, Entonces, bueno, ya les digo, ¿no? Realmente creo que hay un camino gris, como siempre, hay una neutralidad en todo esto y básicamente como el sistema no está en ese estado, no nos puede ofrecer esta neutralidad. Y con esto que quiero decir que, por ejemplo, un brote psicótico eh, es un estadio que no solo se resume, por ejemplo, a alucinaciones auditivas o visuales, sino que la persona también puede estar experimentando, no sé, un delirio de conspiración, una paranoia excesiva, o sea, puede estar pasando por cosas muy aterradoras realmente, puede tener deseos de morir, puede intentarlo, intentar hacerse daño a sí misma o dañar a otros también. Entonces, en ese caso claramente estamos hablando de un desequilibrio porque si una persona está produciéndose daño a sí mismo o a otros, no está equilibrada, claramente. Y hay personas que no están en un brote psicótico y aún así se dañan a sí mismos y dañan a otros. Por eso les digo que no se resume expresamente a la locura esto, ¿sí? Pero sí estamos hablando de un desequilibrio en esos casos, en los casos en los que esas personas no están
sobrellevando esa experiencia de una forma amorosa, ni beneficiosa, ni nada por el estilo. Y también tuve la oportunidad de contactar con personas, ¿no? En todos esos procesos. No quiero especificar para no exponer a nadie, pero bueno, o sea, tuve la oportunidad de verlo bien de cerca realmente, de verlo todo, de ver todo un proceso y de ver un montón de cosas, ¿no? Y he hablado con personas que llevaban años, ¿no? Con X familiar en esa situación. Y algo que también encontré, ¿no? Como un factor común era que los diagnósticos no eran definitivos en muchos casos, por lo menos en los casos que yo conocí. E incluso en este particular con el que yo estaba transitando, tampoco, no había diagnóstico definitivo, tiraban algunas palabras, algo que se acercaba, pero yo creo que no hay diagnóstico definitivo muchas veces porque la medicina no entiende, no comprende este desequilibrio y lo único que hace finalmente es llenarlos con un cóctel de pastillas que apaga a estas personas. Sí, les apaga los síntomas, pero los apaga por completo. Los apaga en un montón de sentidos, muchas veces. Entonces entiendo igual que es difícil porque estamos en un punto en el que todavía la sociedad no está pudiendo encontrar la raíz de esto, quizás. Yo en aquel momento leí unos seminarios de Lacan y, por ejemplo, él le adjudica, o sea, dice que hay muchos casos en el que los brotes psicóticos se dan en personas con ausencia de la función paterna. Desde la perspectiva espiritual tiene todo el sentido porque muchas veces les expliqué cómo la ausencia de función paterna hace de estructura y de límite para la psiquis. Entonces, y con función paterna me refiero a la función, no digo que el padre esté o no esté, sino que eso es la percepción de la persona. Obviamente, si esas personas experimentan eso, también es porque vienen a encarnarlo con un sentido. Y el sentido es algo que cada uno va a tener que encontrar. De hecho, ayer hice todo un video explicando cómo lo más importante de todo esto no solo es conocernos a nosotros mismos, es encontrar el sentido de la experiencia, la interconexión, porque la quinta dimensión es justamente eso. Darle el sentido a la experiencia, aunque no se lo podamos dar inmediatamente, pero encontrárselo, hacer la labor para encontrárselo. ¿Sí? Entonces, esa parte va a ser muy importante, yo creo, también para hallarle sanación a todo eso. También puede ser, no sé, lo pienso ahora, ¿no? Puede deberse a una cuestión transgeneracional, puede deberse a otros factores, pero yo creo que tendemos a ver las cosas más complejas, no sé, muchas veces me han dicho como que quizás veo las cosas muy simplistas, porque las respuestas del espíritu son bastante simples. Y en realidad es el sistema, son los sistemas de los que venimos, y también el otro día les expliqué cómo el ego muchas veces se genera opciones y empieza como a complicar las cosas simplemente para que no lleguemos a la raíz, para que no encontremos esa luz, ¿sí? El ego tiende como a ocultar la luz muchas veces. Y las respuestas son mucho más simples. Las verdades son mucho más simples. Pero a veces no llegamos a ellas porque nos perdemos en los laberintos de la mente. Entonces puede que la comunidad médica que está, ya les digo, manipulada hace tiempo, no pueda encontrar las raíces de estas cosas y realmente no sana a las personas porque, bueno, ya les digo, inicialmente no está creado para sanar y muchas de las personas que están participando en la comunidad médica quizás no lo sepan desde un inicio, ¿sí? Pero porque ya les dije que el despertar de la conciencia no depende de un título ni de que yo haya estudiado 7 años de medicina, de derecho, de lo que sea. Nadie me va a dar un título y me va a decir felicitaciones, usted ya tomó conciencia de que esta realidad es mucho más de lo que es. Eso es un reconocimiento que solo se da desde adentro. Y es un reconocimiento que no me lo da estudiar 7 años de nada. Y quizás, ya les digo, la sanación se encuentra en cosas mucho más simples. Pero me pregunto hasta qué punto, ¿no? Muchas veces estas personas quizás
no puedan tampoco resolver estos problemas por la percepción de la propia sociedad, ¿sí? Porque quizás algunas de las experiencias que tengan quizás no sean cosas que no existen. Lo pienso ahora, ¿no? Como una reflexión, o sea, después cada uno me dirán en comentarios, ¿no? Es algo que medito y que realmente, ya les digo, no he encontrado plenamente la raíz de esto. Pero quizás algunas de las experiencias que tengan estas personas realmente no sean algo que no es irreal, sino que quizás es real en otros planos. Y como la sociedad rechaza todo eso, no saben cómo manejarlos y eso empeora o los lleva al desequilibrio. Y obviamente no me estoy refiriendo a todos estos casos que mencioné antes, que se experimenta una desconexión o se crea una realidad paralela, porque algo muy importante que me pareció es que tuve la oportunidad de preguntar qué sentían en medio de esos brotes, y no es que las personas dejan de tener presencia sobre eso. Es como que se crearan dos realidades paralelas. Es que pierden el conocimiento. En realidad vi dos casos. Uno en el que sí, se presentaba un blackout, pero esa persona le pasó por cuestiones de haber consumido algo. Entonces, por eso les digo que esto realmente es un tema que como sociedad quizás, o sea, sigue aconteciendo también por la marginalidad que da ese tipo de estado, ¿no? De la mente. Y porque la mayoría de las personas se perturba también ante esa situación. Yo que tuve también la oportunidad de vivirlo de cerca, sí, realmente, o sea, hay una parte de uno que se sacude porque realmente uno se empieza a plantear, ¿no? Con uno mismo, o sea, nuestra propia mente, hasta qué punto, o sea, yo estoy cuerdo y hasta qué punto yo podría cruzar esta línea, porque realmente, ¿qué es lo que lo determina? Entonces, obviamente lo que yo deseo, ¿no? Para todas esas personas. Y también les he contado, esto me parece importante decirlo, que en algún video les conté que muchas veces yo me interesé por hablar con las personas de la calle, porque muchos de ellos terminan en estos estados, ¿sí? De lo que le podemos llamar locura, pero vamos a usar la palabra desequilibrio porque, ya les digo, realmente no creo que les quepa del todo esa etiqueta. Y muchos de ellos, cuando yo me acercaba a hablar o nos quedábamos hablando, parecía como que retornaran a la realidad. Entonces, quizás la desconexión se daba por el nivel de marginalidad de la sociedad misma, ¿no? Por esa separación que se producía, que es una ilusión, obviamente. Pero se producía. Se producía porque la gente hacía de cuenta que no existían. Entonces, realmente, ya les digo, no creo que, obviamente, si hay una persona que se está a punto de, se va a hacer daño a sí mismo, va a hacer daño a otros, yo no digo que no le den una medicina, y no es que yo rechace cualquier medicina que se haya creado. Realmente creo que hay muchas cosas que en un inicio se hicieron con propósitos muy, muy buenos. Pero creo que obviamente las personas que controlan o que intentan siempre controlar el sistema y que lo hacen porque finalmente las masas les ceden el poder, encontraron la beta a través de las farmacéuticas, ¿sí? Pero también finalmente creo que todo puede ser curable sin ese tipo de medicinas. A lo que me refiero es, por ejemplo, para la cábala, voy a dar un ejemplo de algo. Para la cábala, uno puede conectar con una fruta, hoy es el día del árbol. Bueno, uno puede conectar con una fruta y con a través de esa fruta, sí, porque como las plantas y los frutos no tienen ego, no hay separación. Entonces yo puedo, a través de la conexión con esa fruta, conectarme con una hierba que me sana, conectar con cualquier otro elemento que pertenezca al reino vegetal, por decir algo. Entonces,
creo que básicamente eso funciona para todo, o sea, porque realmente todo está conectado. Como ayer les hablaba de que en realidad toda Dios o la energía universal o como quieran llamarle, es parte de absolutamente todo. Entonces, en realidad tenemos acceso a eso a través de millones de formas, solo que tenemos la ilusión de estar separados y la ilusión de que me tomo la pastilla y me voy a mejorar. Pero yo también les expliqué en el video de la ansiedad cómo yo me di cuenta que la pastilla era un placebo, porque me hizo efecto inmediatamente, me la puse en la boca. Y ahí me di cuenta que lo podía hacer yo sola. Entonces, por eso digo que realmente, al fin y al cabo, no necesitamos la medicina, pero sí hay personas que su nivel de racionalidad quizás no les, o una parte de su mente no les permite creer otra cosa, entonces la van a necesitar. Entonces, obviamente en esos casos no digo que no se le adjudique una medicina a una persona que la está realmente, o sea, que no está pudiendo seguir con sus funciones diarias, que no puede continuar con su vida, que no puede, ¿sí? El tema es que paulatinamente vi como eso, como apaga, como agrisa a esas personas. Y si bien es una experiencia que me imagino no te debe cambiar para siempre, pero como muchas experiencias de nuestra vida que nos cambian para siempre, y es maravilloso que nos cambien para siempre, creo que tiene que haber necesariamente una raíz para volver a reequilibrarse que no sea la dependencia de todo eso. Quizás ese alejamiento de la realidad también tiene que ver con una experiencia que no pueden soportar psíquicamente, por ejemplo. Pienso. Entonces, nada, me parece que son preguntas que nos tenemos que hacer y que, nada, y para poder colaborar con esas personas y para también que no dejen de sentir marginalidad y dejen de sentir que son distintos. Porque ya les digo, o sea, realmente hay personas que se creen muy cuerdas y no lo están. No lo están en absoluto. Entonces, cada área, o sea, tanto la locura debe esconder algo de cordura y al revés. Debe contener, me refiero. Y con esto también les quiero decir que muchas de las cosas que emitían estas personas no estaban totalmente desconectadas de la realidad, si uno las podía oír con otros oídos, me refiero. O sea que muchas cosas que emitían tenían conexión con la realidad, pero quizás no la realidad que ellos estaban viviendo. Bueno, no quiero ser específica. Entonces, por eso les digo que no sé hasta qué punto. Sí, o sea, hay desequilibrio mientras a la persona no le haga bien, por supuesto. Como todo en la vida, como todo. Pero creo que es muy importante encontrar el camino gris, la neutralidad en todo esto y poder abordar estas cuestiones de la salud mental de otros modos, ¿sí? Menos dañinos y que les permitan a las personas encontrar el sentido de su experiencia y también de cómo abordarlo y atravesarlo, porque creo que la revictimización en esos casos tampoco les ayuda, o sea, creerse impotentes y quitarles el poder no ayuda para ninguna enfermedad. Así que bueno, familia, lo voy a dejar acá. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.